El rechazo, esa sensación profunda y desgarradora que nos golpea en el alma, es una de las experiencias más comunes y a la vez más dolorosas que todos hemos vivido o viviremos en algún momento. Ya sea que se trate de una relación amorosa, una oportunidad laboral que se esfuma ante nuestros ojos o incluso un desencuentro en las relaciones personales, el rechazo tiene el poder de marcar nuestra autoestima de manera tan contundente que nos deja preguntándonos si realmente somos suficientes. Recuerdo aquellas veces en que el mundo parecía desmoronarse ante mis ojos, cuando me sentía tan cerca de algo, tan al alcance de una oportunidad que, de repente, se me escapaba. La sensación de no ser elegido, de no ser visto o de no encajar, golpea en lo más profundo, evocando una pregunta universal: ¿por qué no fui suficiente? Este temor, el miedo a no ser suficiente, es una herida antigua, una que todos compartimos en algún momento de nuestras vidas. En el fondo, está ligado a una de las necesidades más primarias de nuestro ser humano, el deseo de pertenecer, de ser aceptados, de sentir que nuestro valor es reconocido. Nos aferramos a esta necesidad como a un salvavidas, buscando la aprobación de los demás, deseando ser comprendidos, amados, aceptados. Pero, ¿y si te dijera que el rechazo, esa experiencia tan temida, puede ser algo mucho más que un simple obstáculo? ¿Y si, en lugar de verlo como un cierre definitivo, lo viéramos como una invitación? Una invitación a algo más grande, algo que quizás aún no podemos ver. Es curioso cómo, a veces, el universo nos lleva por caminos que no entendemos, pero que, con el tiempo, revelan su propósito. Lo que Carl Gustav Jung, uno de los psicólogos más influyentes de la historia, nos enseña sobre estas heridas profundas es fundamental. Según Jung, las experiencias dolorosas, las que nos dejan cicatrices, tienen un propósito: hacernos crecer, aprender y evolucionar. El rechazo, por más cruel que sea en su manifestación, nos ofrece una oportunidad invaluable para encontrarnos con nosotros mismos, para enfrentarnos a nuestras sombras y descubrir una fuerza que tal vez no sabíamos que teníamos. Al principio, puede parecer imposible ver el rechazo de esta manera. La emoción, el dolor y la frustración nos nublan la vista. Pero con el tiempo, si somos lo suficientemente valientes como para mirar más allá de la herida, comenzamos a comprender que no siempre se trata de nosotros. A veces, lo que nos rechaza no es nuestra esencia, sino un reflejo de circunstancias ajenas, de momentos de la vida que simplemente no encajan con lo que somos en ese instante. Es, entonces, cuando aprendemos a diferenciar lo que es nuestro de lo que no lo es. Es cierto, el rechazo puede destruir nuestra confianza, hacernos sentir vulnerables, incluso pequeños. Pero en ese proceso, también tenemos la oportunidad de reconstruirnos, de encontrar nuestra verdadera voz. Cuando algo no nos es dado, cuando una puerta se cierra, es porque algo mejor está esperando por nosotros. Y no hablo solo de lo material o lo visible, hablo de algo mucho más profundo: el crecimiento personal, la capacidad de redescubrirnos, de entender nuestra verdadera esencia. Es imposible negar que, muchas veces, nos sentimos perdidos, especialmente después de enfrentar el rechazo. La nostalgia por lo que no fue, por lo que se nos escapó, es un sentimiento legítimo. Nos duele pensar que algo a lo que le pusimos tanto empeño, tanto amor, se desvaneció sin darnos una respuesta. Pero, si detenemos un momento nuestro caminar y nos permitimos reflexionar, nos daremos cuenta de que ese dolor, esa angustia, no son el final de nuestra historia. Son solo capítulos, a veces dolorosos, pero necesarios, de un libro mucho más grande. A lo largo de nuestra vida, las oportunidades vendrán y se irán. Algunas nos llenarán de alegría, otras nos dejarán con el alma herida. Pero en todas ellas, hay lecciones que aprender. En cada rechazo, por doloroso que sea, hay una semilla de transformación. Si aprendemos a mirar el rechazo desde una nueva perspectiva, como un espacio para reorientarnos, para avanzar hacia algo que de verdad resuene con nuestra verdadera esencia, entonces el dolor se convierte en algo que nos empuja a ser mejores, a ser más completos. En este viaje que compartimos, no estamos solos. Cada uno de nosotros enfrenta su propio rechazo, su propio dolor, pero al mismo tiempo, estamos todos conectados por una experiencia compartida, la búsqueda constante de sentido, de pertenencia y de autenticidad. Así que la próxima vez que el rechazo se cruce en tu camino, recuerda que no estás solo.
Y tal vez, solo tal vez, esa puerta cerrada es la señal de que algo aún mejor está por llegar. Lo que sigue, lo que nos espera, es mucho más grande que el miedo que sentimos. La historia no termina con un rechazo, ni con una pérdida. Solo está comenzando. El miedo al rechazo, esa sensación tan profunda y dolorosa, no es solo una experiencia que vivimos de manera individual. Según Carl Gustav Jung, este temor es parte de algo mucho más grande, la psique colectiva de la humanidad. Este miedo se ha transmitido, casi como un legado emocional, a lo largo de generaciones, conformando una carga compartida por todos. Desde los primeros años de vida, cuando nuestros ojos se abren al mundo, la necesidad de ser aceptados, de sentir que tenemos un lugar en el corazón de los demás, se convierte en uno de los pilares fundamentales de nuestro desarrollo emocional. Recuerdo mi niñez, aquellos momentos en los que la mirada de mis padres, de mis maestros o de mis amigos se convertía en una especie de brújula que guiaba mi sentido de pertenencia. Buscaba su aprobación, su validación, esa sensación de que existía en este mundo por algo más que por casualidad. Al principio, todo parece sencillo. Si me esfuerzo, si soy bueno, si soy amable, si soy lo que los demás esperan, entonces seré aceptado. Pero lo que no entendemos en ese momento es que la aceptación no siempre llega de la forma en que la imaginamos. Cuando no obtenemos esa validación, cuando sentimos que nos quedamos fuera, cuando las personas que más queremos no nos ven o nos rechazan de alguna manera, algo dentro de nosotros se quiebra. En esos momentos, el rechazo deja una huella profunda en nuestra alma, una marca que no se borra fácilmente. Nos enfrentamos a la sensación de ser invisibles, de no ser suficientes, y ese dolor se convierte en un espejo que refleja no solo nuestras inseguridades, sino también nuestras sombras más profundas. Jung hablaba de las sombras, esas partes de nosotros mismos que preferimos ignorar, las que reprimimos porque sentimos que no son dignas de amor o de aceptación. Esas sombras no son algo que creamos conscientemente, sino que son los fragmentos de nuestra personalidad que no encajan con la imagen que tenemos de nosotros mismos o que no coinciden con lo que el mundo espera de nosotros. Y cuando el rechazo llega, estas sombras se hacen presentes de manera inevitable. No es fácil enfrentarse a ellas. La sensación de que no somos completos, de que no somos lo suficientemente buenos, nos duele profundamente, porque nos recuerda esas partes de nosotros que hemos intentado esconder, aquellas que tememos que otros puedan descubrir y rechazar. Sin embargo, es precisamente en estos momentos de vulnerabilidad cuando más necesitamos reconocer estas sombras, porque solo al aceptarlas y entenderlas podemos empezar a sanar. Es curioso cómo el rechazo, a pesar de ser tan doloroso, tiene el poder de despojarnos de las máscaras que llevamos puestas. En esos instantes de soledad y tristeza, cuando todo parece haber terminado, lo que realmente sucede es que estamos siendo invitados a mirar hacia adentro, a ver esas partes de nosotros mismos que hemos evitado. Y en ese proceso de autoexploración, de aceptación y comprensión, encontramos una nueva forma de ser, una forma más auténtica y más entera. A lo largo de la vida, todos enfrentamos este miedo al rechazo. Es un sentimiento que se presenta en diferentes formas, pero siempre con la misma intensidad emocional. Y es en esos momentos, cuando todo parece oscurecerse, que debemos recordar que el rechazo no define nuestra valía. No somos lo que los demás piensan de nosotros, ni lo que las circunstancias dicen que somos. Somos mucho más que eso. Somos una totalidad, con luces y sombras, con aciertos y errores. La aceptación comienza, en realidad, cuando aprendemos a aceptarnos a nosotros mismos, incluso cuando creemos que no lo merecemos. Es un proceso largo y complicado, pero al final, el rechazo, en lugar de separarnos de nuestro verdadero ser, nos acerca más a él. Nos invita a descubrir lo que realmente necesitamos para ser felices, no lo que el mundo espera de nosotros. Nos muestra, con su doloroso reflejo, las partes que aún necesitamos sanar y transformar. En este viaje de autodescubrimiento, es normal sentirse perdido en ocasiones. Todos hemos experimentado ese momento de duda, esa sensación de estar fuera de lugar, pero lo importante es no rendirse. Cada rechazo es una oportunidad para profundizar en nuestro interior, para comprender que, aunque no siempre seamos aceptados por los demás, siempre debemos aprender a aceptarnos a nosotros mismos.
Lo que realmente importa no es que el mundo nos rechace o nos apruebe, sino que somos capaces de mirarnos al espejo con amor y compasión, sabiendo que, a pesar de nuestras sombras, somos dignos de amor y respeto. Al final del día, lo que más necesitamos no es la aprobación externa, sino la conexión genuina con nosotros mismos. Y en ese proceso, el rechazo se convierte en un maestro, uno que nos guía hacia un lugar más profundo de entendimiento y aceptación. Cuando enfrentamos el rechazo, algo dentro de nosotros se estremece. Las sombras, esas partes de nuestro ser que preferimos mantener ocultas, emergen con fuerza. La tristeza, la frustración, la rabia y, en ocasiones, la desesperanza, se apoderan de nuestra mente y corazón. Es como si cada rechazo removiera algo profundamente enterrado, algo que no queríamos ver o tocar. Estas emociones, aunque intensas y dolorosas, son señales de que hay algo dentro de nosotros que necesita ser comprendido, aceptado y sanado. Pero, en medio de todo ese dolor, existe una verdad profunda. Según Jung, en cada herida hay una semilla de transformación. El rechazo, aunque nos hiere, también nos ofrece una oportunidad única para descubrir algo que, de otro modo, habría permanecido en las sombras. Este dolor que experimentamos no tiene que ser solo una carga, sino una invitación a entrar en las profundidades de nuestro ser. Es un recordatorio de que hay partes de nosotros mismos que aún no hemos tocado, partes que quizás tememos ver porque sabemos que nos cambiarán para siempre. En esos momentos de vulnerabilidad, cuando todo parece desmoronarse, se abre una puerta. Si logramos mirar más allá de la angustia inmediata, si nos atrevemos a explorar las emociones que nos surgen, podemos descubrir un poder genuino, uno que no depende de lo que los demás piensen de nosotros, ni de las circunstancias externas. Este poder nace cuando dejamos de buscar la validación fuera de nosotros y comenzamos a reconocer nuestra verdadera fuerza interior. Es un poder que no necesita ser aprobado por el mundo, porque ya está presente dentro de nosotros, esperando ser descubierto. Este proceso de introspección, aunque doloroso, es transformador. Al confrontar nuestras sombras, al mirar esas partes que tanto nos asustan o nos avergüenzan, podemos empezar a liberarnos de los juicios externos. Al principio, puede parecer aterrador. Cada sombra que emerge trae consigo un torrente de emociones que nos invaden. Pero es precisamente a través de este enfrentamiento, de esta aceptación de lo que somos, que podemos alcanzar una autenticidad que va más allá de cualquier juicio. Y entonces, la relación que tenemos con nosotros mismos comienza a cambiar. Nos damos cuenta de que no necesitamos la aprobación del mundo para sentirnos completos. Nos damos cuenta de que somos suficientes tal y como somos. Una herramienta poderosa en este proceso de transformación es la psicología inversa, una técnica que, a pesar de ser más conocida por su uso en contextos estratégicos y prácticos, tiene un potencial mucho más profundo. Este enfoque se basa en la contradicción, proponer lo opuesto a lo que deseamos, con la intención de despertar una reacción que termine alineándose con nuestras verdaderas intenciones. Es una manera interesante de influir en las percepciones y comportamientos de los demás, pero más allá de eso, también puede ser un espejo que nos invita a replantear nuestras propias narrativas internas. Cuando aplicamos la psicología inversa a nosotros mismos, nos vemos desafiados a replantear nuestras reacciones frente a las situaciones difíciles, a esos rechazos y fracasos que tanto nos duelen. En lugar de dejarnos atrapar por el dolor y la desesperación, podemos usar esta técnica para reconsiderar cómo nos relacionamos con nuestras emociones y pensamientos. En lugar de dejarnos consumir por el miedo o el enojo, podemos invertir el enfoque y preguntarnos, ¿qué es lo que realmente quiero aprender de esta situación? ¿Cómo puedo usar este rechazo para acercarme más a mi verdadero ser, en lugar de alejarme de él? La psicología inversa, aplicada en un nivel más profundo, nos invita a desafiar nuestras creencias limitantes y nuestras percepciones de lo que somos capaces de lograr. Nos desafía a mirar el rechazo no como un fracaso, sino como una oportunidad para redefinir nuestra relación con el mundo. Nos invita a reconocer que no necesitamos estar aprobados por los demás para sentirnos valiosos. El valor no reside en lo que los demás piensan de nosotros, sino en cómo nos vemos a nosotros mismos. Este proceso de transformación no es fácil ni rápido, pero es profundo. Cada rechazo, cada sombra que emerge, es una oportunidad para mirarnos a nosotros mismos con más compasión,
para comenzar a liberar esas partes de nosotros que hemos ocultado por tanto tiempo. Y a medida que lo hacemos, vamos descubriendo una verdad fundamental: somos mucho más de lo que imaginamos. La belleza de este proceso radica en que no necesitamos esperar a ser aceptados por los demás para sentirnos completos. El verdadero viaje comienza cuando aprendemos a aceptar nuestras propias imperfecciones y a ver la riqueza que reside en ellas. Así, el rechazo, lejos de ser nuestro enemigo, puede convertirse en un maestro. En lugar de ser una condena, puede ser un llamado a la evolución. Cada vez que enfrentamos este dolor, estamos siendo invitados a crecer, a cambiar y a redescubrirnos. Lo que el mundo nos niega, lo que nos rechaza, nos deja con la oportunidad de abrirnos a nuevas posibilidades. En ese espacio de vulnerabilidad, podemos encontrar un poder que nunca habíamos conocido, uno que solo emerge cuando dejamos de temerle a nuestras sombras y comenzamos a abrazarlas. El rechazo no es el fin de nuestra historia. Es solo el comienzo de una nueva etapa en nuestro viaje hacia el autoconocimiento y la autenticidad. Y aunque el camino esté lleno de altibajos, siempre habrá una luz en la oscuridad, guiándonos hacia un lugar más profundo de conexión con nosotros mismos. Cuando nos enfrentamos al rechazo, nuestra psique suele reaccionar de manera instintiva. Lo primero que hacemos es intentar aferrarnos a lo que creemos perdido. Queremos convencer a la otra persona de que somos valiosos, de que merecemos ser aceptados, y en ocasiones nos empeñamos en recuperar una conexión que ya se ha ido. En el peor de los casos, caemos en un estado de desesperanza, donde nuestra autoestima se va desmoronando lentamente, como si nuestra esencia fuera frágil y dependiera por completo de la aprobación externa. Este ciclo reactivo es algo que todos hemos experimentado en diferentes momentos de nuestra vida. Es una respuesta automática, una manera de intentar protegernos del dolor del rechazo. Sin embargo, es un ciclo que puede ser increíblemente desgastante y, a menudo, contraproducente. En lugar de acercarnos a lo que realmente necesitamos, nos alejamos cada vez más de nuestra verdadera esencia. La desesperación de buscar validación externa solo termina por alejarnos de la paz interior que tanto anhelamos. Es en este punto donde la psicología inversa puede ofrecer una transformación profunda. Esta herramienta, que suele asociarse con la manipulación de comportamientos ajenos, en realidad tiene un potencial mucho más profundo cuando la aplicamos hacia nuestro interior. La psicología inversa nos desafía a romper con el patrón reactivo que solemos seguir. En lugar de perseguir de manera desesperada lo que sentimos que hemos perdido, nos invita a soltar. Nos invita a confiar, a soltar aquello que creemos que necesitamos para sentirnos completos, y en su lugar, nos motiva a revalorar nuestro ser desde adentro. Al enfrentarnos al rechazo, no tenemos que aferrarnos a la idea de ser aceptados, ni suplicar por la validación de otros. En lugar de obsesionarnos con lo que nos falta, podemos dirigir nuestra atención hacia lo que sí podemos construir en nuestro interior. El rechazo, en lugar de ser una amenaza, puede convertirse en una oportunidad para profundizar en nuestro ser. Nos recuerda que la verdadera aceptación comienza desde adentro, y que, por mucho que queramos ser comprendidos por los demás, la conexión más importante es la que cultivamos con nosotros mismos. Uno de los conceptos más poderosos de la obra de Carl Gustav Jung es el de la sombra. La sombra, según Jung, representa esas partes de nosotros mismos que no queremos ver, las que evitamos reconocer porque no encajan con la imagen que queremos proyectar al mundo. Son aspectos de nuestra psique que, por vergüenza o miedo, preferimos reprimir y relegar a las profundidades del inconsciente. Nos enfrentamos a nuestras sombras cuando algo dentro de nosotros no encaja con lo que creemos que deberíamos ser. Esas emociones incómodas, los deseos que consideramos inapropiados o incluso los recuerdos que preferiríamos olvidar, son fragmentos de nuestra sombra. En el contexto del rechazo, estas sombras se activan con fuerza. Cuando nos sentimos rechazados o desvalorados, esas partes de nosotros que creíamos enterradas salen a la luz, trayendo consigo un torrente de emociones que nos desbordan. Sentimos que nuestras inseguridades, nuestros fracasos y nuestras limitaciones nos definen. Sin embargo, Jung nos recuerda que no debemos huir de estas sombras, sino abrazarlas. Porque, aunque pueden ser dolorosas de enfrentar, es precisamente en ellas donde reside una gran parte de nuestra energía vital. La confrontación con nuestras sombras no es fácil. Nadie quiere enfrentarse a lo que cree que está mal en sí mismo. Pero,
como nos enseña Jung, es solo a través de este proceso de integración que podemos experimentar un verdadero crecimiento. Al reconocer nuestras sombras, al comprenderlas y aceptarlas, podemos liberar una energía que estaba atrapada en el inconsciente. Y esta energía, lejos de debilitarnos, tiene el poder de impulsarnos hacia una versión más completa y auténtica de nosotros mismos. Es curioso cómo, al experimentar el rechazo, nos vemos obligados a mirar hacia adentro, a confrontar las partes de nosotros mismos que generalmente mantenemos ocultas. En lugar de permitir que el rechazo nos destruya, podemos utilizarlo como un espejo que refleja nuestras sombras y al mirarlas de frente, podemos empezar a sanar. En ese proceso, dejamos de definirnos por las expectativas externas y comenzamos a descubrir un poder interior que no depende de la aprobación ajena. Es cierto que este viaje no es fácil. Nos enfrentamos a la incertidumbre, al miedo y, en ocasiones, a la soledad. Pero, al igual que un río que se desborda y limpia el camino, el rechazo tiene la capacidad de purificar lo que está estancado dentro de nosotros. Nos enseña que, aunque no siempre podamos controlar las circunstancias externas, sí tenemos el poder de cambiar nuestra relación con nosotros mismos. La verdadera transformación ocurre cuando dejamos de luchar contra el rechazo y, en su lugar, permitimos que nos impulse hacia una comprensión más profunda de quiénes somos. En ese momento, el rechazo deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro que nos guía hacia la autenticidad, hacia una aceptación que va más allá de lo que los demás piensan de nosotros. Este es el poder de las sombras, nos invitan a mirarnos a nosotros mismos con una nueva luz, a soltar lo que nos limita y a abrazar lo que realmente somos. A través de este proceso, el rechazo se transforma en una oportunidad para la conexión más profunda y significativa que podemos tener, la conexión con nuestro ser interior. Y aunque el camino esté lleno de incertidumbres, cada paso que damos nos acerca más a la paz y la aceptación que, al final, siempre hemos buscado. Cuando sentimos el peso del rechazo, especialmente en el ámbito amoroso, algo dentro de nosotros se agita con fuerza. Es como si de repente se abriera una puerta a las partes más oscuras de nuestro ser, esas que solemos esconder con tanto esmero. En esos momentos, nuestra sombra se hace presente, empujándonos a confrontar emociones que preferiríamos evitar: enojo, tristeza, frustración y una sensación, a veces abrumadora, de no ser suficientes. El dolor de no ser elegidos o de no ser vistos por la persona que deseamos es más que una simple decepción, es una herida profunda que nos hace dudar de quiénes somos y de lo que somos capaces. Este torrente de emociones no es solo una reacción al rechazo en sí. Son las voces de nuestra sombra, esas partes de nosotros mismos que no hemos querido aceptar, las que salen a la superficie para llamar nuestra atención. Sentimos resentimiento hacia quienes nos rechazan, tal vez incluso hacia nosotros mismos. Nos cuestionamos, nos retorcemos en la duda, preguntándonos si alguna vez seremos suficientemente buenos. Esta sensación de insuficiencia no es solo el eco de una decepción amorosa, sino la manifestación de las sombras que hemos negado, las que siempre han estado allí, esperando ser vistas y comprendidas. Sin embargo, es en este dolor donde se encuentra una oportunidad invaluable. En lugar de rechazar nuestras emociones incómodas, de tratarlas como algo que debe ser suprimido, podemos tomar este momento de vulnerabilidad como un punto de partida. Es aquí donde reside el verdadero trabajo, integrar nuestra sombra, en lugar de huir de ella. Carl Gustav Jung nos enseñó que no se trata de erradicar estas partes oscuras, sino de aceptarlas, de entender que nuestra sombra no es el enemigo, sino una parte necesaria de nuestro ser. Al hacer esto, nos damos cuenta de algo profundo: las emociones intensas que sentimos, como el enojo, la tristeza o el miedo, no definen nuestro valor personal. Son solo aspectos de nuestro ser que están pidiendo ser comprendidos. No son un reflejo de nuestra insuficiencia, sino señales de que hay algo dentro de nosotros que necesita ser visto, abrazado y liberado. Esta realización puede ser liberadora, porque al reconocer nuestras sombras, ya no estamos a merced de ellas. Al contrario, las transformamos en una fuerza que nos ayuda a crecer y a entendernos mejor. Es en este proceso donde la psicología inversa cobra un sentido profundo y transformador. Cuando enfrentamos el rechazo, nuestra primera respuesta puede ser aferrarnos desesperadamente a lo que hemos perdido, tratando de obtener la validación de otros, luchando por demostrar nuestro valor.
Sin embargo, la psicología inversa nos invita a dar un paso atrás y soltar. En lugar de aferrarnos a la aprobación externa, nos enseña a liberar la necesidad de la validación ajena. Este acto de soltar, aunque al principio parece contradictorio, es lo que nos permite recuperar el poder sobre nuestras emociones, pensamientos y decisiones. Es un cambio de paradigma. En lugar de esperar que el mundo nos valide, comenzamos a validarnos a nosotros mismos. Este proceso no es fácil, porque la necesidad de ser aceptados está profundamente arraigada en nosotros. Sin embargo, al aprender a soltar, a confiar en nosotros mismos, descubrimos una fuerza interna que nunca habíamos reconocido. Recuperamos el control de nuestra vida, no en un sentido de control rígido y mecanicista, sino en el sentido de que nos liberamos de la dependencia emocional de los demás. Este proceso de soltar y liberar nuestra necesidad de aprobación es como un renacimiento. Nos invita a ser auténticos, a redescubrir quiénes somos más allá de las expectativas de los demás. Cuando dejamos de aferrarnos a lo que no podemos controlar, cuando nos permitimos sentir el dolor sin que éste nos defina, comenzamos a encontrar un espacio de paz dentro de nosotros. En lugar de ser víctimas del rechazo, nos convertimos en los arquitectos de nuestra propia paz interior. El verdadero poder no se encuentra en la validación externa, sino en la capacidad de abrazar nuestra humanidad, nuestras luces y sombras por igual. A medida que aprendemos a soltar, nos damos cuenta de que el rechazo, en lugar de debilitarnos, nos fortalece. Nos da la oportunidad de conectar con una parte de nosotros mismos que antes desconocíamos, una parte que es capaz de encontrar paz, incluso en medio de la tormenta emocional. Así, al enfrentar el rechazo, podemos optar por una respuesta diferente. En lugar de aferrarnos a lo que creemos que necesitamos, podemos soltar, confiar y redescubrir nuestra propia valía. Cada rechazo, cada sombra que emerge, nos ofrece una oportunidad para integrar una parte de nosotros mismos que antes habíamos temido ver. Y en ese proceso de aceptación, encontramos no solo sanación, sino también una libertad que nunca imaginamos posible. Al final, el rechazo se convierte en un maestro, no un enemigo, y cada lección nos acerca más a la paz y la autenticidad que tanto anhelamos. Carl Gustav Jung, al explorar los rincones más profundos de la psique humana, nos enseñó una lección fundamental: el alma necesita libertad para florecer. Pero esta libertad que él describe no se refiere únicamente a liberarnos de las ataduras externas, sino también a aquellas cadenas invisibles que nos aprisionan internamente. Hablamos de miedos profundamente arraigados, como el temor al rechazo o la constante necesidad de validación que, sin darnos cuenta, limita nuestra verdadera esencia. Para Jung, la libertad era la clave para desarrollarnos en toda nuestra autenticidad, para explorar y desplegar todo nuestro potencial. Cuando dejamos de depender de la aprobación externa, algo mágico comienza a ocurrir. Descubrimos una fuerza interna que es mucho más sólida y estable que cualquier halago o rechazo que venga del exterior. Esta fuerza interna no fluctúa ni se ve alterada por la opinión de los demás. En lugar de definirnos a través de los ojos ajenos, comenzamos a definirnos a través de nuestra propia mirada. Sin embargo, el proceso de soltar, de liberarnos de la necesidad constante de validación, no es tan sencillo como solo desvincularnos de los demás. En realidad, se trata de una profunda reconexión con nosotros mismos, de convencernos de nuestra propia valía. Este es el giro radical que propone la psicología inversa. En lugar de intentar convencer a los demás de lo que somos, necesitamos empezar por convencernos a nosotros mismos. Al hacerlo, no solo transformamos nuestra forma de vernos, sino que también modificamos la forma en que los demás nos perciben. Esta paradoja de la psicología inversa es fascinante. Al soltar el apego al juicio ajeno, nos volvemos más atractivos, pero no en el sentido superficial de la palabra. Lo que realmente atrae a los demás es nuestra autenticidad. Hay algo magnético en una persona que está conectada consigo misma, que no busca aprobación constante, que vive en su verdad. Esta energía auténtica es la que realmente atrae a las personas hacia nosotros, no por lo que mostramos, sino por lo que somos realmente. Es curioso cómo, al dejar de buscar validación externa, descubrimos una energía que, aunque invisible, es profundamente poderosa. Ya no estamos a merced de los altibajos de la aceptación ajena, sino que nos anclamos en nuestra propia verdad, en lo que realmente somos.
Y en ese anclaje, en esa confianza en nuestro ser, hay una fuerza que es mucho más atractiva y duradera que cualquier tipo de halago. No solo estamos recuperando nuestro poder personal, sino que, al mismo tiempo, estamos ganando la capacidad de influir en los demás de una manera mucho más profunda y auténtica. La magia está en la conexión genuina, en la libertad de ser quienes somos sin miedo a ser rechazados o juzgados. La psicología inversa también nos invita a un ejercicio de autotransformación profunda, reescribir nuestra narrativa sobre el rechazo. En lugar de verlo como una sentencia de fracaso, como algo que nos marca y nos define, podemos reinterpretarlo como una redirección en nuestro camino. El rechazo no tiene que ser una herida que nos consuma, puede ser simplemente una señal de que hay algo más por descubrir, algo más que está esperando por nosotros. Este cambio en nuestra forma de ver el rechazo no es trivial, requiere un cambio radical en nuestra mentalidad. En lugar de victimizarse, de identificarnos con el dolor y la herida, podemos elegir ver el rechazo como una oportunidad para redirigir nuestra energía hacia algo más grande, hacia nuevas posibilidades. Esta reinterpretación del rechazo como una oportunidad, en lugar de un golpe devastador, es un acto de empoderamiento. Cuando vemos el rechazo como una señal que nos orienta hacia algo mejor, nuestra perspectiva se expande. Ya no lo vemos como una barrera infranqueable, sino como una puerta que se abre hacia nuevos aprendizajes, nuevas conexiones, nuevas direcciones en nuestras vidas. De repente, el rechazo deja de tener el poder de definirnos. En lugar de derrumbarnos ante él, nos levantamos con una nueva comprensión de que todo en la vida es un paso en nuestro viaje hacia algo más grande. Este proceso de reescribir nuestra narrativa sobre el rechazo también nos invita a un viaje interno, un viaje en el que dejamos de vernos como víctimas de las circunstancias y comenzamos a vernos como los creadores de nuestra propia realidad. La psicología inversa, al invitarnos a soltar el apego a la validación externa, nos enseña a tomar el control de nuestra propia historia. Ya no necesitamos que los demás nos den su aprobación para sentirnos completos, porque hemos aprendido a ser nosotros mismos, con nuestras luces y sombras, y hemos aprendido a amarnos sin condiciones. Este proceso de soltar y reescribir nuestra narrativa no es fácil, pero es liberador. Cada paso hacia la autenticidad es un paso hacia la libertad interior. Y esa libertad no se trata solo de liberarnos de las expectativas ajenas, sino también de liberarnos de las expectativas que nos hemos impuesto a nosotros mismos. Al hacerlo, descubrimos que el rechazo no es un final, sino una parte importante del proceso de crecimiento. Nos muestra lo que realmente valoramos, nos guía hacia lo que realmente necesitamos, y nos permite seguir adelante con una mayor claridad sobre lo que somos y lo que podemos ser. La lección que nos ofrece la psicología inversa es profunda y transformadora. Al soltar, al dejar de buscar la validación externa, no solo nos acercamos a nuestra verdad, sino que también nos convertimos en seres más auténticos, más conectados con nuestra esencia. Y esa conexión genuina, esa autenticidad, es lo que realmente atrae a las personas, lo que nos permite influir y conectar de una manera más significativa. Al final, el rechazo ya no tiene el poder de hacernos dudar de nuestra valía. Al contrario, nos permite redescubrir lo que realmente somos, seres completos, valiosos, capaces de crear nuestra propia historia. Carl Gustav Jung, con su profunda comprensión del alma humana, nos dejó una enseñanza que resuena profundamente cuando enfrentamos el rechazo: lo que te resistes, persiste. Esta poderosa afirmación tiene implicaciones que pueden transformar nuestra relación con el dolor, especialmente cuando se trata de ese rechazo que nos golpea con tanta fuerza. Si nos quedamos atrapados en el sufrimiento, si nos aferramos al enojo y a la tristeza, el rechazo sigue viviendo dentro de nosotros, influyendo en nuestra vida mucho después de que haya sucedido. Al resistirnos a aceptar lo que hemos experimentado, estamos alimentando ese dolor y perpetuando su poder sobre nuestra psique. Pero, ¿y si hiciéramos lo contrario? ¿Y si, en lugar de resistirnos, aceptáramos el rechazo tal y como es, con todo el dolor y la incomodidad que pueda traer? Al integrar este rechazo, al aprender de él y permitirnos sentir su dolor, nos estamos liberando de la influencia destructiva que puede tener sobre nosotros. Este proceso no es fácil, pero es transformador. Es un acto de valentía y autoaceptación. Y lo más importante, al abrazar el rechazo, lo convertimos en una oportunidad para crecer, no en una limitación que nos define.
Jung entendía que la verdadera libertad y crecimiento llegan cuando dejamos de resistirnos a nuestras experiencias, incluso a las más dolorosas. Cuando permitimos que el rechazo forme parte de nuestra historia y no de nuestra identidad, encontramos el espacio para que surjan nuevas posibilidades. La resistencia solo nos mantiene atrapados en un ciclo de sufrimiento innecesario. La aceptación, por otro lado, nos ofrece una puerta abierta a nuevas oportunidades. Nos permite redirigir nuestra energía hacia lo que realmente nos conecta con nuestra autenticidad y nuestro propósito. Es curioso cómo, al liberar nuestro miedo y nuestra resistencia, podemos ver el rechazo no como un obstáculo insuperable, sino como un punto de inflexión, un recordatorio de que necesitamos ajustar nuestra dirección. La vida tiene una forma misteriosa de guiarnos hacia donde realmente necesitamos estar, y a veces, el rechazo es solo el empujón necesario para que nos detengamos, reflexionemos y reconsideremos nuestras elecciones. Este cambio de perspectiva puede ser la clave para avanzar con más claridad y propósito. Jung también nos dejó una de sus enseñanzas más fascinantes, el concepto de sincronicidad. Para él, no todo en la vida sucede por azar. Los eventos de nuestra vida están conectados de una manera más profunda de lo que a veces podemos percibir. La sincronicidad habla de cómo los eventos externos pueden estar alineados con nuestro mundo interior, funcionando como señales del universo que nos invitan a reflexionar, aprender y crecer. Y, cuando aplicamos este concepto al rechazo, nuestra perspectiva cambia aún más. En lugar de ver el rechazo como algo negativo, podemos empezar a verlo como una oportunidad oculta, una señal de que algo dentro de nosotros, o en nuestro camino, necesita ser reevaluado. La vida nos presenta rechazos por muchas razones, pero uno de los aspectos más profundos de estos momentos es la oportunidad de mirar más allá de la superficie. El rechazo puede ser una llamada de atención para que revisemos si estamos en el camino adecuado. A veces, nos aferramos a proyectos, personas o sueños que ya no resuenan con nuestra esencia más profunda. El rechazo puede ser esa señal que nos dice que tal vez hay algo más que aprender, una parte de nosotros mismos que necesitamos desarrollar antes de avanzar más allá. Es como si el universo nos empujara a hacer una pausa para mirar dentro de nosotros y ajustar nuestra dirección. Cuando enfrentamos el rechazo, es fácil caer en la trampa de pensar que nuestra falta de valor o la injusticia de la situación nos define. Nos sumergimos en la sensación de que el rechazo es una sentencia irrevocable, un castigo del destino. Sin embargo, Jung nos invita a mirar más allá de esta visión superficial y a ver el rechazo como una oportunidad para crecer y aprender. No se trata de un juicio de nuestra valía, sino de una señal para explorar algo más profundo dentro de nosotros. Al cambiar nuestra forma de ver el rechazo, cambiamos nuestra relación con él. Dejamos de verlo como una herida que nos debilita y lo transformamos en una herramienta para nuestro crecimiento personal. En lugar de identificarnos con el dolor o la derrota, podemos ver el rechazo como un acto de redirección, una invitación a reconsiderar nuestras metas y deseos. Jung decía, quien mira hacia afuera, sueña, quien mira hacia adentro, despierta. Este despertar, que nos invita a mirar dentro de nosotros mismos, es lo que nos permite crecer más allá del rechazo, encontrando no solo nuestra fortaleza interna, sino también nuestro verdadero propósito. A través de esta lente de sincronicidad y autoconocimiento, el rechazo deja de ser algo que nos define de manera negativa y comienza a ser algo que nos guía, nos enseña y nos prepara para la siguiente etapa de nuestra vida. Nos recuerda que no estamos definidos por las opiniones de los demás, ni por lo que hemos perdido, sino por nuestra capacidad de responder ante las adversidades con resiliencia y autenticidad. En este proceso de aceptación y transformación, el rechazo se convierte en algo mucho más que un obstáculo. Es una oportunidad de autodescubrimiento, una invitación a alinearnos con nuestra verdadera esencia y a redirigir nuestra energía hacia lo que realmente importa. Al final, cuando somos capaces de aceptar el rechazo y ver el mensaje detrás de él, estamos dando un paso más hacia nuestra autenticidad y nuestra conexión profunda con el mundo que nos rodea. Este enfoque nos invita a liberar nuestra mente de las ataduras del sufrimiento innecesario, a abrazar las oportunidades que el rechazo trae consigo y a comprender que el dolor es solo una parte del proceso de crecimiento. Como Jung nos enseñó, al mirar hacia adentro, al enfrentarnos a nuestras sombras y a nuestras heridas, encontramos la verdadera luz que nos guía en nuestro camino.
Así, el rechazo, en lugar de debilitarnos, se convierte en una fuerza transformadora, un catalizador para el cambio y la evolución.